Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los ciudadanos de Colombia, a todo el cuerpo de veteranos de la fuerza pública y de policía en todos los lugares del mundo donde nos están viendo en este momento. Para mí es un honor traer hoy al programa de Covisión Colombia Internacional. En el Central Máster nos encontramos con Carlos, que lleva, como siempre, el área digital. Hoy la sorpresa es, a mi honor, a tal vez, y no soy corto en reconocerlo, a uno de los policías mejor preparados de Latinoamérica. Estoy hablando de mi comisario Omar Enrique Vázquez Lagonel, hombre que se encuentra en el grueso de veteranos de policías en Latinoamérica, en Venezuela, perteneciente a la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención de la DICIP. Hoy se conoce con el nombre bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y es un hombre licenciado en Ciencias Policiales. Adicional a eso, es un hombre que ha hecho carrera en la DICIP, en la Dirección de Protección a Personalidades, y tengo que destacar que históricamente el señor comisario Omar Enrique Vázquez conoció en vida al ministro de Justicia asesinado por el cartel de Medellín, Lara Bonilla. También conoció de cerca el proceso de el inmolado, también candidato a la presidencia de Colombia a principios de los 90, Luis Carlos Galán Sarmiento. Jefe encargado de la sección de escoltas, agregado de seguridad en la Embajada de Venezuela, Washington, en Estados Unidos, agregado de seguridad en el Consulado General de Venezuela en Miami, Florida. También fue jefe de la sección de actividades especiales, también fue jefe accidental de la División de Protección de Personalidades, Dirección de Regiones y Brigadas Territoriales, Brigada del Tigre, Estado Anzoátegui, jefe de los servicios de investigación de inteligencia, jefe de brigada, Brigada de Maracaibo, Estado Zulia, jefe de los servicios de la Unidad Especial de la Región número 2, supervisor de patrullaje vehicular y motorizado. También fue brigada de la DICIP en La Guaira, Estado Vargas, fue jefe de servicios. Al mismo tiempo fue instructor académico en la Dirección de Educación de la DICIP en la sede central. A su vez fue también brigada de Carupano, Estado Sucre, jefe de brigada, todo en el grupo de la DICIP. Instructor de la Escuela de la Guardia Nacional en el destacamento número 51, miembro de la Comisión de Estudios del Instituto Universitario de la Policía Científica UPOL, secretario general de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Literalmente, el invitado que tenemos hoy en Ecovisión Colombia es algo así como uno de los representantes de toda la congregación de jubilados y pensionados de la Federación Nacional de Policías en Venezuela, como vicepresidente, coautor del libro Del Pacto del Punto Fijo al Pacto de La Habana, ponente de la ley del bono de alimentación y medicina para los jubilados y pensionados de Venezuela, ponente de la ley de seguro social para los funcionarios policiales de Venezuela, ponente en la reforma de la ley orgánica de los cuerpos de policía de la PNB de Venezuela o Policía Nacional Bolivariana, panelista expositor, ponente en materia de seguridad ciudadana, asesor y consultor en seguridad. Hay muchos datos más, pero no creo que me alcance, mi comisario Omar, el resto de la noche para narrar tu currículum vitae. Muy buenas noches, mi comisario. Para mí es un honor compartir con usted. Buenas noches. Igualmente, Josué. Bueno, ese es producto de 20 y pico de años de servicio en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención DICIP. Y, por supuesto, ya después de jubilado, no me he desligado de las actividades realmente, a diferencia de ejercerlas directamente, pues.
pero seguimos trabajando igual, estamos activos, seguimos produciendo, seguimos estudiando, seguimos respondiendo y no nos podemos quedar parados, pues. Es muy probable que muchos de los temas que vamos a tratar el día de hoy van a sacar del oscurantismo a Latinoamérica y a muchos de los miembros veteranos y activos de las fuerzas policiales latinoamericanas. Usted es un producto de lo mejor de Venezuela del siglo pasado y un resultado de la Venezuela de hoy, de esa Venezuela que cerró siglo con Andrés Pérez, y de esa Venezuela que Latinoamérica conoce hoy al mando del Colombo venezolano Nicolás Maduro, heredero del señor coronel Chávez Frías. Mi comisario Omar, ¿cómo es el proceso de cierre de siglo de Venezuela de Andrés Pérez y cómo es esa transición a la Venezuela del coronel Chávez y del socialismo bolivariano? Ok, todo nace por allá por los años 80 y pico, finales de los años 80 realmente, un grupo de oficiales activos en las Fuerzas Armadas, en las diferentes fuerzas. Nosotros tenemos 4 fuerzas de Venezuela: la aviación, el ejército, la armada y la Guardia Nacional, y hicieron un grupo. Ellos se identificaron como el árbol de las 3 raíces, hicieron un juramento, y ese juramento trajo como consecuencia que en el año 92 ellos insurgieron, se sublevaron en contra del sistema democrático de mi país. Para ese momento el presidente era realmente Carlos Andrés Pérez, fallecido, y 3 años después fueron indultados. Luego de que Carlos Andrés Pérez gana las elecciones, otro fallecido, repite también el presidente Rafael Caldera, y este grupo de oficiales, ya dados de baja, por supuesto, fueron indultados por el presidente Caldera y buscaron algunos asesores políticos, sobre todo de las filas de la izquierda, Partido Comunista, Movimiento de Izquierda Revolucionario, Fuerza Armada de Liberación Nacional, Cero, la Liga Socialista. Y hay una anécdota bien interesante que data por ahí del grupo de Río, de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a nivel de Latinoamérica, donde Fidel Castro les comenta que ya está bien el uso de las armas y que vamos a incursionar por el lado político. Y así sale Hugo Chávez Frías con una organización política y aspira a participar, y de hecho participó en la campaña electoral del año 97 y 98. Tuvo 2 años haciendo campaña y fue una campaña bastante agresiva en contra de los sistemas de organizaciones políticas por tradición de excelencia en Venezuela, como era Adeico Pey, utilizando un vocabulario bien desagradable. Eso, por ejemplo, de que le vamos a freír las cabezas en sartén caliente a los adecos y a los copellanos, y encontró a un pueblo que estaba como que estaba medio olvidado. Yo creo que también hay que las cosas hay como que reconocerlas, ¿no? Un pueblo que estaba como que medio olvidado, y un pueblo que se dejó engañar por la campaña y por la forma de ser del difunto presidente Hugo Chávez Frías. Chávez Frías es un hombre que se dio el lujo en la Asamblea Nacional de hablar 6 horas, por ejemplo, sin parar. Entonces, un tipo que hablaba realmente, y hizo una campaña a nivel nacional donde pegó, y aparte de eso de haber pegado, con el apoyo de los grandes poderes económicos en Venezuela, los medios de comunicación. Yo diría que como que muchísima gente le puso la alfombra roja. Y bueno, ganó las elecciones contra viento y marea, y no solamente ganó las elecciones con un alto porcentaje de votos. O sea que la gente respondió. Y el resultado es lo que algunos políticos y algunos intelectuales y algunos analistas habían dicho en el 98, es lo que se está viviendo hoy en día. Realmente fue
unos gobiernos desastrosos desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista, yo me podría afincar en el mundo de la seguridad, en el área de la seguridad. Nosotros pasamos de 5.000 homicidios en 5 años a 22.000 homicidios en un año, por ejemplo. Y cuando te hablo de 5.000 homicidios... Ajá. Perdón, hay algo, perdón que le interrumpa. Hay algo que me genera algo de duda. El poder electoral, el caudal electoral en Venezuela para 1998 aproximadamente era ¿de cuánto? Los electores, el colegio electoral. Sí. Ya estaba sobre los 20 millones de electores. Mi comisario, perdón, ¿y por qué si estábamos con un colegio electoral de 20 millones de patriotas para electorado, perdónenme, pero 3.6, casi 3.7 millones de personas, 3.6 a 3.7 millones de personas votan por Chávez, es una inmensa mayoría. ¿Por qué usted dice un gran número de electorado? No, en las elecciones del 98 no fueron esas votaciones. Espérate un momento. Chávez gana en el año 98 con más de 6 millones de electores. Ok. Sí, claro. Ok. ¿Por qué? Porque la oposición, aparte de todo, o los candidatos de ese momento, era una campaña electoral normal, como por ejemplo, Copey a última hora le quitó la candidatura a una mujer llamada Irene Sáez. Acción Democrática se la quitó a Luis Alfaro Ucero, y entonces no habían candidatos por quienes votar, y la gente optó por ir a votar por un candidato que era el candidato, si se quiere, como que del chiripero que quedaba de Caldera, que era por Salarromer. Entonces ya la gente realmente salió a votar a favor de Hugo Chávez, pero Chávez ganó las elecciones sobrado y con un alto porcentaje de electores realmente. El éxito de Chávez que se negó internacionalmente y localmente a definirse que era un socialista, que incluso dijo que si no daba resultados en menos de un periodo, de terminar su periodo como presidente de Venezuela, se retiraría, de que si no cumplía con su plan programático se retiraría, y bueno, como todo comunista mentiroso, no lo hizo. No, ¿Cómo fue ese? ¿Por qué le creyeron? ¿Qué lo llevó a él a manejar semejante magnitud de aprobación? Okay. Sí, tú lo acabas de decir, como un mentiroso, un mitómano más. Ok, él publicó un libro que se llamaba Los Cuatro Frentes, y cuando tú te pones a leer el libro realmente te llama la atención, porque eran como que 4 frentes que había que atacar de acuerdo a las necesidades que estábamos viviendo los venezolanos. Óyeme bien, unas necesidades entre comillas. ¿Por qué te digo entre comillas? Porque una vez más tengo que retomar el tema de seguridad. Para diciembre del 98 las Naciones Unidas tenían a Venezuela como un paraíso en materia de seguridad, a pesar de, óyeme bien, de los índices que teníamos, que en teoría para nosotros pudieran haber sido altos, porque nosotros éramos quienes ejercíamos las funciones de seguridad en el país. Entonces, él, basándose en este libro, vendió algunas cosas que la gente le compró y la gente le creyó. El resultado fue que 2 años después empieza realmente como a identificarse, ¿verdad? Y a darse a conocer qué es lo que él pretende, como por ejemplo la reforma de la Constitución, la eliminación del Congreso Nacional con 2 cámaras, la puesta en práctica de la ley habilitante que le permitía a él hacer lo que le daba la gana en materia legislativa. Entonces el panorama fue cambiando hasta que vienen los problemas del año 2002, donde la gente sale a la calle, ocurre un vacío de poder, lamentablemente Chávez regresa al poder y ahí prácticamente se quita la careta completa, pues.
Chávez se dio el lujo de votar 20.000 personas de la industria petrolera, por ejemplo. Una empresa que estaba entre las 5 empresas más productivas del mundo. Tanto así que nuestros profesionales en materia petrolera tuvieron cabida y éxito en tu país, en Colombia, por ejemplo. Chávez acabó con la industria petrolera. Nosotros pasamos de una producción de 3 millones de barriles diarios a 400.000 que estamos produciendo ahorita. Nosotros pasamos de una empresa que era una empresa de prestigio a una empresa que en la planta baja de su sede central te monta un mercado popular para vender verdura. Esa es la industria petrolera. Eso es lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI. Eso fue lo que vendió Chávez. Y vuelvo y te repito, lamentablemente mucha gente le compró ese proyecto. Hoy en día estamos pagando las consecuencias de lo que se compró en una oportunidad. Tanto así que de 6 millones, 7 millones de personas que ellos pudieron haber tenido de adeptos, hoy no pasan de 3 millones y medio. Esa es una organización política, que no ha crecido, al contrario, cada día pierde más adeptos. Creo que usted ha utilizado un término, mi comisario, que quiero que nos enfoquemos en este punto. Una organización política, como una organización criminal o como un grupo de mafia, o como un partido político. Un partido político realmente. Sí, es un partido político. Ok. Entonces, como partido político, hay varias cosas que a mí me generan duda, y cuando usted y yo estuvimos hablando previo a la realización del programa, tomamos temas muy importantes. Empecemos con el primero. Un Estado, es mi tesis, y quiero conocer tu opinión, que me enseñes, que nos enseñes a todos, porque tú eres maestro en esto. Un país se derrumba cuando a los ciudadanos les importa poco su nación y cuando sus instituciones, como la policía, o el ejército, o la marina, o la fuerza aérea, se deslindan de su obligación constitucional de velar por el orden constitucional de la nación. Obviamente Chávez llega y destruye el orden constitucional. ¿Dónde estábamos todos esos hombres y mujeres que le hemos jurado lealtad de armas y de bandera a nuestros conciudadanos? ¿Qué pasó en Venezuela? Mi país se ha destacado y se destacó en los últimos 40 años, antes del 98, por supuesto, antes del 98, por ser un pueblo demócrata, un pueblo que cambia a las autoridades mediante el ejercicio del voto. Nosotros duramos 40 años sin alzamiento militar, más de 40 años sin un alzamiento militar, ejercíamos los derechos al voto, y ese voto nosotros lo llamamos la fiesta electoral cuando habían elecciones presidenciales en Venezuela. Ese voto ha ido disminuyendo, ese ejercicio que debe realizar y que tiene derecho el venezolano de hacerlo, ha ido disminuyendo a través de los años. Da la casualidad, y te lo comento ahorita, porque es que vienen las elecciones para alcaldía, gobernadores y concejales, y en estos días estaba revisando un trabajo que me pidieron sobre las elecciones del alcalde en Caracas, pues. Y me estoy dando cuenta en el año 2017, lo que pasa es que yo no le pude hacer seguimiento, porque en el 2017 yo estaba privado de libertad en el momento de ese proceso electoral. Y me estoy dando cuenta que, por ejemplo, para elegir al alcalde en la ciudad de Caracas, oye, viendo de la población de electores, es 1 millón y pico de personas, casi los 2 millones, la abstención estuvo por el 60%. Entonces, aquí el grave problema de nosotros últimamente ha sido la abstención. La abstención ha reinado en los procesos electorales, y la abstención favorece a quien ejerce gobierno, a quien está mandando para el momento. Eso es más o menos lo que ha ocurrido y por qué ellos se han mantenido durante 21 años.
Mi comisario, le voy a dar varios nombres y a mí me gustaría mucho que usted me diera rápidamente, como ese ejercicio policial que hacemos rápidamente en esos grupos de inteligencia, un nombre y una característica de lo que usted cree de esa persona, un poquito de agilidad. El señor exalcalde en Caracas, Ledesma. Extraordinario político, extraordinario ser humano. Capriles. Un político que tuvo su oportunidad y la desperdició. López. Nueva generación. Guaidó. Guaidó salió de un momento que nadie lo esperaba. Realmente. Y considero que hizo y está haciendo un extraordinario trabajo. Muy interesante tu análisis rápido. Ahora, si tenemos en Venezuela personas que tienen muy buenas calidades, como tú lo has expresado rápidamente, ¿por qué no han podido políticamente para cambiar la realidad actual de tu país? Nos ha faltado unidad, nos ha faltado empuje y nos ha faltado estar un paso delante del gobierno. No ha sido difícil, óyelo bien, no ha sido difícil, porque de hecho lo demostramos y lo demostró el pueblo en las elecciones de diciembre del 2015, las elecciones para diputados. A nivel latinoamericano creímos que sí iba a existir un cambio, pero no se dio. No funcionó. Guaidó no funcionó. López no funcionó. Capriles no funcionó. Ledesma no funcionó. Y empezando porque la MUD parece que hubiese traicionado al mismo pueblo cuando tuvo la oportunidad de reorganizar la nación y alejarse de la izquierda castrista, comunista. Yo creo que la MUD no se revisó. Óyeme bien, la MUD nació para un objetivo específico. Aparentemente, los números demuestran que el objetivo específico se consiguió, que fue ganar las elecciones de diciembre del 2015. 2 o 3 años después seguía existiendo la MUD. Los voceros cada día eran menos contundentes. Creo que era el momento para que se revisara, se reorganizara o se reorientara y si era posible crear alguna otra organización o alianza democrática, pero creo que se perdió en el tiempo y en el espacio la situación de la MUD, sobre todo por falta de una buena vocería, una voz autorizada. Entiendo, mi comisario, que el establecimiento del comunismo en Venezuela se da porque los diferentes frentes sociales y políticos no se unieron. Y por esa desunión se presenta el establecimiento del comunismo en Venezuela. ¿Lo entiendo así? Se pudiese entender de esa manera, óyeme bien, porque el gobierno siempre está jugando a la división de los demás, como por ejemplo te pudiese hablar en materia sindical. En materia sindical aquí han nacido 200, 300 sindicatos paralelos a los sindicatos que por tradición existían. Ellos crearon una central bolivariana de trabajadores. Ellos han creado organizaciones paralelas sindicales para dividir, por ejemplo, los gremios sindicales y gremiales. Ellos mismos han promovido en el interior del país organizaciones políticas regionales para dividir a las tradicionales organizaciones políticas que existían en el interior del país, donde realmente Josué te podría decir que no existían en Venezuela organizaciones políticas regionales. ¿Qué te quiero decir con organizaciones políticas regionales? Ok, que no era que en San Cristóbal o en el estado Táchira, me imagino que es un estado que tú conoces muy bien,
existiera una organización política de ahí que hiciera vida política única y exclusivamente en ese estado. Eso por tradición en Venezuela no existía. Y empezaron a nacer las organizaciones políticas regionales. Y por supuesto, las organizaciones políticas regionales te van restando votos y te van restando posibilidades a las grandes organizaciones políticas en Venezuela. Hoy en día tú ves a dos grandes organizaciones políticas por tradición disminuidas, como son AD y COPEI. Ok. Pregunta, tú eres vicepresidente de la agremiación más importante de Venezuela, donde se agrupa a todo el grueso de veteranos de la policía y que fácilmente pueden sumar, qué sé yo, 5 millones de afiliados. Sí, nosotros en el año 2016, cuando te digo nosotros, te hablo de los jubilados y pensionados de la IC, los jubilados y pensionados de la PTJ, los jubilados y pensionados de la Policía Metropolitana, jubilados y pensionados de Tránsito Terrestre, incorporamos a unos pensionados de Polichacao, a unos jubilados y pensionados de la Policía del Estado Miranda, se incorporaron a los bomberos, por ejemplo. Creamos la Federación Nacional de Policías Jubilados y Pensionados de Venezuela. Esa es una federación que, como tú lo acabas de decir, hoy en día pudiese estar agrupando a un promedio de 800.000 personas realmente. La organización, tú eres vicepresidente de una organización, perdón el número, ¿cuántas personas más o menos hay en esta organización? ¿800.000? 800.000 personas pudiesen haber. Okay. Esa es la Federación Nacional de Policías Jubilados y Pensionados de Venezuela. Quiere decir de que en pocas palabras ustedes con mucha facilidad pueden poner un senador, varios senadores. Sí, sí, claro. ¿Por qué no lo han hecho? Aparte de eso, yo soy el secretario general de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Esta federación agrupa más de 5 millones de personas. Ahora vamos por la pregunta que me acabas de hacer con respecto a la Federación de Policía. Porque es que nosotros los policías no somos políticos. Yo te estoy respondiendo más, el 80% de lo que llevamos del programa, tú se lo estás dedicando a la política, yo te estoy respondiendo. ¿Ok? No porque yo sea político, sino porque yo estoy obligado a estudiar y a vivir la política. Yo estudio la política porque eso fue lo que yo aprendí en mi institución, a analizar. Yo veo la política desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de inteligencia, no desde el punto de vista sentimental en materia política. No, yo puedo estar afecto a una organización política, como de hecho soy. Yo soy afecto al Partido Acción Democrática. Ok, pero yo no soy activista político. Yo no me veo dando un mitin político. Yo no me veo haciendo campaña política, pero sí podemos estudiarlo, y de hecho lo estuvimos conversando en estos días en una reunión que tuvimos, donde nosotros pudiésemos llegar a eso. Yo acabo de sacar unos datos en estos días a raíz de la campaña que viene en mi país, donde le estamos diciendo, ¿verdad?, a los aspirantes a las gobernaciones, alcaldías, concejalías y asambleas legislativas: epa, nosotros somos 5 millones de personas. Nosotros tenemos la capacidad para elegir un presidente, no un senador o un diputado. La figura de senador en mi país ya no existe. Existe solamente diputado. ¿Ok? Pero no, nosotros tenemos capacidad para elegir un presidente, porque si el PSUV, que es la fuerza más fuerte que hay ahorita en materia electoral, no pasa de 3,5 millones de electores, nosotros somos 5 millones y pico de jubilados y pensionados. Y a estos jubilados y pensionados debe sumarle, porque deben tener hijos, ¿ok? Muy pocos pudiesen tener papá o mamá viva, por supuesto, pero tienen hijos, tienen nietos. Entonces nosotros realmente, como federación de jubilados, incluyendo la Federación de Policía, somos una fuerza, pero no somos políticos. Somos gremialistas. Excelente.
Mi comisario, te voy a dar 4 expresiones también a modo de ejercicio. ¿En cuál de ellos entraría para que expliquemos a nivel latinoamericano el proceso de gremialista? ¿Tú eres un activista, tú eres un líder, tú eres un generador de conciencia o tú eres un educador? ¿O ninguno? Yo soy educador porque soy educador por naturaleza. Yo participé en la educación de mis hijos. Soy educador desde el punto de vista de educación porque he sido docente, he sido instructor. Soy gremialista porque desde el año 98 que salí jubilado, vi que muchos policías jubilados y pensionados en mi país carecían de ciertos beneficios que los consagraba la ley. Y me fui metiendo hasta llegar donde estoy hoy en día como gremialista. Soy líder. Yo esa respuesta se la dejaría a las personas que están en los gremios y que me escuchan y con los cuales mantenemos extraordinarias relaciones. Ser líder no es nada fácil. El que sabe lo que es un líder, ¿ok? Yo no sé si alguien realmente pueda decir en la calle, no, yo soy líder. No, yo sería incapaz de catalogarme yo como líder. Esa clasificación se la dejo a las personas con las cuales yo me reúno y con las cuales mantenemos relación. Estoy hablando de más de 80 asociaciones de jubilados y pensionados en Venezuela y te estoy hablando de más de 25 asociaciones de jubilados y pensionados de Venezuela residenciados en el exterior. Entonces yo le dejaría a ellos que me catalogaran a mí como líder o no. ¿Y cuál era la otra? No, ya prácticamente quedó clara mi comisario. Okay. Mi comisario, ¿cuánto gana un suboficial de alta graduación en Venezuela? ¿Cuánto puede ganar un oficial de alta graduación en Venezuela o un general? ¿Y cuánto gana un soldado promedio en Venezuela de sueldo? Okay. En dólares. Realmente, en dólares. Okay. Yo realmente los sueldos de las Fuerzas Armadas no me atrevo a darte datos específicos porque no los manejo. Yo te pudiese dar datos de los cuerpos de policía. Ok, dame. Okay. Un oficial recién egresado de la academia de una academia de policía, hoy en día todos tienen que pasar prácticamente por algo que creó este gobierno que se llama la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Pero un oficial que sale graduado de ahí te pudiese estar ganando entre 10 y 20 dólares mensuales. Estamos hablando para Colombia de que un oficial recién salido de escuela estaría ganando en promedio, digamos, en el mejor de los casos, 20 dólares, y lo vamos a hacer al cambio del dólar, 6.560 pesos hoy, un aproximado. Okay. Ganaría 71.200 pesos. Ajá. ¿Cuánto gana en Colombia? Un muchacho recién salido de oficial tiene que estar ganando cerca de, al cambio, si lo lleváramos a 2 millones de pesos, aproximadamente 2 millones de pesos, vamos a llevarlo a dólares. Una persona, un sueldo promedio de un oficial de policía en Colombia ronda alrededor de los 730 dólares mes. Eso no lo gana aquí ni siquiera un director de una policía, y no lo gana un general de división de ninguna de las 4 fuerzas. Un general de la policía en Colombia, trayéndolo a dólares, con facilidad, está rondando los 2.000 dólares como mínimo, y tiene derecho a la prima de mitad de año, a la prima de antigüedad, a la prima de las policías del mundo, que son casi iguales. Entonces, con facilidad, un general de la República llega a tener algo así como un salario muy similar a un ministro, una equiparado a un ministro,
y con facilidad podemos estar hablando de unos 12 millones de dólares, perdón, 12 millones de pesos en Colombia, que al cambio, que estaríamos hablando de 3.650 promedio, ellos tienen que estar ganando algo así como $32.000 al año, de 32 a 35.000 dólares al año, un general. Y un hombre de fila recién salido, si lo lleváramos al grado de oficialidad, si estamos hablando de 700, póngale $730 mes, un promedio, y esto lo llevamos al año, ellos estarían ganando algo así como entre 8.500 a 9.000 dólares al año, contando primas, mitad de año, diciembre y todo eso. Entonces, es abismal la destrucción que le han hecho a las fuerzas policivas, donde con $20 o los 72.000 pesos colombianos, es increíble que esto se pueda dar. ¿Cómo se destroza, según tu nivel de conocimiento como hombre de inteligencia, a una nación? ¿Cómo se destruye un país? Con unos economistas que plantean unos planes de gobierno y unos planes económicos que no saben lo que están haciendo. En mi país ha decaído la producción. Cuando no hay producción, no hay competencia. Cuando no hay competencia, hay especulación. En mi país tenemos 5 millones de personas que se han ido de mi país en los últimos 10 años. El 70% de esas personas que han salido de mi país son profesionales. Tú no puedes salir. Vamos a resumirte la historia, Josué. Óyeme bien. Tú no puedes salir a trabajar en mi país al Estado cuando el Estado lo que te está pagando no te alcanza a ti, ni siquiera para pagar el pasaje. Me explico. El salario mínimo en mi país, con el cono monetario nuevo, son 7 bolívares. 7 bolívares no te alcanza a ti para pagar 40 pasajes ida y vuelta, que sería 5 días de trabajo por 4 semanas. Entonces vas a salir a trabajar. O sea, ¿le vas a trabajar a quién? Estoy sin palabras, mi comisario. No sé qué. Le soy honesto, mi comisario, argumentalmente no tendría yo cómo. Es inaudito esto, es sí, irracional. La semana pasada, cuando hablábamos por teléfono, todavía podíamos hablar de millones de bolívares. Y yo te comentaba que yo ganaba, por ejemplo, mi salario es 7 millones de bolívares. Eso era lo que yo ganaba. Pero en mi país, un kilo de carne te cuesta 20 millones de bolívares. Entonces, el trabajador no tiene, óyeme bien, esa es la política económica que le plantean al señor Maduro sus asesores económicos. Y esa es la destrucción de un país como Venezuela, que tenía grandes empresas, PDVSA, la CanTV, la empresa, la electricidad, y hoy en día son 3 empresas que están destruidas. Yo tuve el placer de conocer Venezuela hace muchos años. Tengo propiedades en Venezuela, en cierta manera. Te había comentado que en un determinado momento yo fui uno de los que perdió plata cuando sucedió toda esta transición de 1998 hacia el otro lado, porque yo nunca creí tampoco que este descalabro tan horrible, tan brutal se fuera a dar. Mi comisario, disculpe la imprudencia, perdón, usted ya nos dijo cuánto ganaba. En dólares, ¿a cuánto equivale tu sueldo? $1.75 aproximadamente. Dios de los cielos. ¿Cómo según las Naciones Unidas,
Yo soy una persona de extrema pobreza. Todo esto por una mala decisión electoral. Todo empezó ahí. Todo empezó ahí. Todo empezó allí. Queridos colombianos, queridos hermanos latinoamericanos, queridos comandos de las diferentes armas, desde Argentina, Chile, desde la Patagonia hasta Canadá y cualquier parte del mundo que tengan lengua hispana. El comunismo literalmente destrozó a una generación de hombres y mujeres que nacían ricos, porque cuando un joven venezolano nacía, literalmente era el latinoamericano más rico. ¿O me equivoco en mis apreciaciones? Sí, no te equivocas. Por supuesto que no. Yo llegué a escuchar incluso que cuando alguien en Venezuela quería comprar tenis, se podía montar en un avión, se iba a Miami y se compraba todo lo que quisiera y se regresaba. Prácticamente Miami era como el centro comercial de los venezolanos. Hoy en día, ¿es cierto que comen de la basura? Sí, es verdad. No es mentira. En Venezuela tenemos muchísimos indígenas y lamentablemente, estoy en una videoconferencia, te llamo ahorita. Dale. Esto es lo que sucede cuando hacemos todo en vivo, no hay nada acomodado. Me encanta. Esta es la verdad de la verdad y creo, hermanos, que me ven en las diferentes fuerzas militares y de policía, a todos los comandos que hemos jurado lealtad a nuestras naciones en esta transmisión de Covisión Colombia. Créame que esto es 100% real. Okay. Y difícilmente ustedes lo van a escuchar como militares, lo van a escuchar como policías. Un policía en Venezuela, antes de Hugo Chávez, antes del socialismo, literalmente era los mejor pagados de Latinoamérica. Y en menos de 2 décadas pasaron a ser literalmente a vivir en su grupo de veteranos con $1.75. Impresionante. Mi comisario, ¿dónde iba? Yo salí, yo salí jubilado en plena campaña electoral Hugo Chávez Frías. En el año 98 salí jubilado de la policía. Y cuando yo vi la asignación que me quedaba como jubilado, yo me he encantado de la vida para Caracas. En el momento que yo salí jubilado, yo era jefe de la brigada de Carúpano, en el estado Sucre. Casi 12 horas de camino por carretera, por decirte algo. Y yo me vine a Caracas encantado de la vida. Yo tenía mi apartamento, mi esposa trabajaba, sí tenía dos niños, 2 muchachos. Yo empecé a ser muchacho tarde, ¿ok? Y tenía una camioneta último modelo, si se quiere, para el momento. Y yo estaba cómodo, realmente. Ahorita no gano, yo no sé si es que el 1% de lo que yo ganaba en aquella época. Pero el otro problema de mi país es la inflación. Venezuela es uno de los países que tiene la más alta tasa de inflación del mundo. Y es producto de lo que hablamos anteriormente, pues no hay una buena producción, no hay competencia de producto. Al contrario, ahorita se está dando un caso en Venezuela, que es la invasión de los bodegones. En cualquier rincón, en Caracas y en el interior del país, cualquier Pedro Pérez, por decir algo, te está abriendo un bodegón. Ahora, los bodegones trabajan con divisa americana y te venden con la divisa americana. ¿Qué puede Omar Vázquez ir a comprar a un bodegón? ¿Una chupeta? No, una chupeta vale $2. No me alcanza. Y sin embargo, los bodegones. ¿Cómo hacen? ¿De dónde sacan la plata? ¿Cómo? Ajá. ¿De dónde?
Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo me paro todos los días a las 6 de la mañana a tratar de trabajar en algo. Como te comenté y como lo leíste tú en mi síntesis curricular, yo soy consultor de seguridad y afortunadamente no es que tenga una gran clientela, pero tengo 5 o 6 clientes que por lo menos me permite producir algo de dinero. Pero ese es en el caso de Omar Vázquez. En el caso de las otras personas, sobre todo tomando en cuenta la edad de nosotros, personas de la tercera edad, viven de alguna remesa que pueda hacer llegar sus hijos o nietos o familiares, hermanos, hermanas que están en el exterior. Mi comisario, el exilio, el desplazamiento forzado, más grande conocido bíblicamente es la salida del pueblo hebreo de Egipto, históricamente. Sí. Luego tenemos conocimiento, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que uno de los casos de movilización forzada fue el del pueblo judío a manos del pueblo nazi. Para hacer una diferenciación, porque decir el pueblo alemán es un error, porque no todos los alemanes estuvieron a favor de esto. Los nazis sí estuvieron a favor de esto. Y podemos estar hablando de que el holocausto judío no llega ni siquiera a las cifras del exilio que le ha tocado tener el pueblo venezolano. En Colombia las cifras son totalmente falsas, hablan de N número de millones de venezolanos, hablarán de 1 millón, 2 millones, completamente falso. Mi comisario, a ojo de mal cubero, o mal cubero no, usted es un tipo extremadamente efectivo, más o menos ¿cuántos venezolanos les ha tocado salir de su patria a tratar de sobrevivir? Según los registros que nosotros estamos manejando, más de 5 millones de venezolanos. Literalmente casi igual al proceso sirio. Más o menos, sí. Impresionante. Y de hecho, se pudiese sacar, óyeme bien, se pudiese sacar y tomando de referencia las elecciones presidenciales del 2018, donde el CNE llama a votar a una población electoral de 22 millones de electores, cuando realmente eran 30, por ejemplo. Entonces no estamos hablando de 5, estamos hablando de un promedio de 8 millones de personas que teóricamente el CNE reconoce que no están en Venezuela. Pero entonces sí es verdad que pasa de los 5 millones de personas. Mi comisario, cuando usted me permitió su amistad y conocerle, usted me dijo algo que a mí me dejó petrificado. Usted me dijo que usted creía en el sistema electoral venezolano y que usted me dijo que usted podía dar fe de que el sistema electoral en Venezuela es eficiente y es real. Y no sí, realmente. Ok. Yo me vi involucrado por las mismas cuestiones de la Federación de Policía a prestar un apoyo en las elecciones del 2012 y 2013, ambas elecciones presidenciales. Y me vi obligado a empaparme sobre el sistema electoral en Venezuela, el sistema de votación, los centros de votación. No es lo mismo ir a votar que conocer un centro de votación. Es totalmente diferente. Y ahí me enteré de datos bien interesantes que a lo mejor la gente desconocía, como por ejemplo, para el momento de las elecciones presidenciales entre Hugo Chávez Frías y Enrique Capriles Radonsky en el año 2012 se hizo un estudio y de más de 7,000 y pico de centros electorales que habían en toda Venezuela, 5,000 y pico de centros electorales presentaban irregularidades de cualquier tipo, como por ejemplo, más de la mitad fallaban los testigos de mesa, el sorteo de los miembros principales, en teoría lo devora el CNE, pero tú tienes posibilidades de
de colocar testigos de mesa. Entonces había una gran cantidad de información y nosotros nos involucramos a nivel nacional, no solamente en Caracas, oye lo bien, a nivel nacional, sobre este proceso electoral del 2012 y 2013. Y los datos que nos arrojaron las elecciones de Hugo Chávez Frías contra Capriles Radote fueron bien interesantes para nosotros con respecto, óyelo bien, al trabajo que nosotros implementamos en ese domingo. Entonces a mí me dio a entender y me demostró realmente que sí se puede ir a votar con la maquinita de Smart, que no hay fuga de información, que no hay cruce de votación. No. Los centros electorales son centros electorales independientes. Las mesas electorales, óyeme bien, aquí hay centros electorales y en cada centro electoral hay mesas electorales. Ok, las mesas electorales son independientes, te imprimen una boleta de transmisión independiente. Esa boleta de transmisión tú tienes derecho a que te den una copia. Pero vuelvo y te repito, pero teníamos para ese momento 5,000 y pico de centros electorales. Ese panorama cambió en el 2013 cuando fuimos a las elecciones Capriles Nicolás Maduro. Esos 5,000 y pico de centros electorales de los que te estoy hablando, con el trabajo que se hizo y que se había hecho apenas 3 o 4 meses antes, bajó a 2,000 centros electorales. Hoy en día no te puedo responder cómo sería el panorama porque no tuve oportunidad de trabajar en los últimos procesos electorales. Entonces, yo sí, y de hecho me tocó, óyeme bien, a mí me tocó desmentir al presidente de una empresa teóricamente especializada en la materia, que trató de dar unos datos en las elecciones Chávez, Capriles Radoski, que eran totalmente falsos. Y yo tuve que desmentirlo públicamente en una rueda de prensa, por supuesto, respaldado por organizaciones políticas, y le dije, los resultados realmente son estos, y saqué los resultados. Y en Venezuela, y yo no sé hasta dónde pueda conocer usted los procesos electorales, ¿ok? Pero, por ejemplo, en Venezuela nosotros implementamos algo que se llama conteo rápido, por ejemplo, ¿ok? Nosotros supervisamos los centros electorales, nosotros tratamos de obtener la copia de la planilla que te imprime la máquina en el momento, la transmitimos a un centro de nosotros de operaciones y tenemos datos reales. Y parte de eso, el CNE pudiese estar en mano y está todavía, óyelo bien, y ha estado. Yo te comentaba a ti cuando conversábamos que yo nunca he creído que el CNE ha tenido directivos independientes. No. Siempre han sido simpatizantes, o eran simpatizantes de AD o eran simpatizantes de COPEI. Hoy en día simpatizantes del PSUV, pero nunca ha tenido directivos independientes. Eso es mentira. Ok. Pero sí. Cuando tú no cubres tu centro de votación, cuando tú no refuerzas tu centro de votación, cuando tú abandonas a los testigos de mesa, cuando tú no cubres la mayoría de tus centros de votación, ocurre, en teoría, lo que mucha gente dice. ¿Qué es lo que mucha gente dice? Que votan personas que no deben votar. No es que votan personas que no deben votar. Yo te mando a ti un cuaderno electoral, a tu mesa electoral, óyelo bien, y ahí no pueden haber, si el cuaderno electoral dice que en tu mesa electoral van a votar 25 personas, óyelo bien, tú no me puedes mandar a mí un resultado con más de 25 personas. Eso es mentira. Y eso fue lo que se trató de hacer en la campaña o en el resultado electoral Nicolás Maduro, Enrique Capriles Radoski, donde el resultado electoral inicialmente y de acuerdo a los datos que nosotros manejábamos favorecía a Capriles Radoski, pero la ventaja era muy mínima. La ventaja estaba por debajo de los 200,000 votos. 200,000 votos
en una jornada electoral donde hay 34.000 mesas electorales, sí se puede voltear, óyelo bien, ahí sí lo puedes voltear. Y sobre todo, recuerdo clarito, cuando alguien como Leopoldo López, ese día, ese domingo, en esas elecciones, salió a las 9:30, 10 de la mañana, declarando que más del 9% de los centros electorales carecía de testigos de mesa de la oposición. ¿Me estás captando la idea? Estoy como un fiel alumno. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de las elecciones presidenciales? Capriles Radotski y Nicolás Maduro. 180 y pico mil votos a favor de Nicolás Maduro. O sea que 185.000 personas literalmente acuchillaron a Venezuela. Sí. Ojo, Colombia. Mire, mi comisario. Pero hay algo bien importante, porque es que tú lo has mencionado varias veces ya. En las elecciones, lo principal, óyeme bien, que tuvo que ver con el resultado de ambas elecciones en Venezuela fue la abstención. Ok. Cambio mi tesis. Ajá. Los que no salieron a votar fueron los que acuchillaron entonces al futuro de Venezuela, la nación más rica de Latinoamérica, del hemisferio. Los que les importa un pepino lo que pasa a aquellos que no salen a votar y que no deciden. Literalmente, entonces, el mejor aliado del socialismo, mi comisario, sería el abstencionismo. Sí, y vamos a sacar la cuenta rapidito, así como usted hizo ahorita con el salario. Dale. Aplica el 30% a 30 millones de electores, te da 9 millones de personas. Sí, señor. 9 millones de personas. Ese domingo se quedaron en su casa. Y Chávez literalmente ganó con menos del total del caudal electoral, no llegó ni siquiera al 35%, ni al 40%. Y en la de Capriles Maduro, 20 y pico por ciento se quedó en su casa. 20 y pico por ciento de 20 y pico de electores, te estoy hablando también de 4 millones y pico de personas que se quedaron en su casa. Sí, señor, exactamente. Estamos hablando de 6.250.000 venezolanos que les importó un carajo. Que les importó un carajo. Están aguantando hambre. Les tocó ver cómo se fueron sus hijos, cómo se les destruyó la vida profesional a los ciudadanos del país, y literalmente hoy están a merced de la delincuencia. Exactamente. Sí. Ay, mi comisario, sí. Disculpe que voy a hacer un cambio brutal, porque realmente sus cifras son reales y generan y mandan un mensaje latinoamericano. El país, hay una frase muy linda que dice que quien no pelea por lo que ama no lo merece. Literalmente aquellos que no ejercen su derecho al voto terminan siendo los verdaderos culpables del destrozo nacional. ¿Quién es Omar Vázquez Lagonel? Un venezolano, nacido en Venezuela, criado en Venezuela, desarrollado en Venezuela, casado, divorciado, con hijos. Bueno, ya ahora tengo un nieto, vivo solo, mis hijos me abandonaron, no, se vieron en la necesidad de salir del país. Mi hija de matrimonio avecinó lo que estaba ocurriendo y me dijo, papá, yo me quiero ir de aquí. Ok, ella se me fue primero, se fue a Santiago de Pachile. El varón, 3 años después, la situación también estaba empeorando. Me dijo, epa, yo también como que me voy. Y por el bien de ellos, ¿qué le podía yo decir que no? Si lo vemos desde el punto de vista laboral, ya vimos que gana un empleado en mi país.
A lo mejor en la empresa privada gana un poquito más y no me cabe la menor duda que es así, óyelo bien, pero es que ese poquito más tampoco te alcanza realmente. Aquí los empresarios nuestros que quieren a sus empleados hacen milagros para que sus empleados y sus obreros estén en mejores condiciones. Eso no me cabe la menor duda, porque de hecho yo asesoro algunas empresas bien importantes. ¿Ok? ¿Un profesional cuánto gana? Por ejemplo, óyeme bien, un profesional en materia de seguridad como escolta en mi país pudiese estar ganando $250 mensuales. $250. Sí. Tétrico. Sí, claro. Es tétrico porque es que en mi país te asesinan 22,000 personas al año. En mi país asesinan 300 policías al año. Ayer nada más asesinaron 2, por ejemplo. Es un problema tras otro, yo soy realmente. Este gobierno y el anterior ha sido una tragedia para Venezuela y para los venezolanos. ¿Y por qué lo siguen eligiendo? Porque los abstencionistas les da la gana de no salir a votar. Porque a los abstencionistas les da la gana de no salir a votar. Mi comisario, yo hace un par de años, como 7 u 8 años, me di la tarea de estudiar el proceso venezolano electoral y pude seguir muy de cerca el proceder de Tibisay Lucena. Yo llegué a concluir que, con todo respeto de esta profesional, a mí me daba la impresión de que no sabía contar muy bien y que creo que el primer enemigo, se decía en la historia y se nos ha enseñado a los policías en la historia, de que el principal enemigo del emperador inicia en el Congreso, es donde lo acuchillan y lo matan, y que el más cercano al presidente es el que lo acuchilla en las puertas del Senado, a puertas del Senado. Tal vez personas como Tibisay Lucena, yo creo que han sido unas muy buenas y fieles guardaespaldas del socialismo. O seguimos creyendo de que efectivamente ella sí contó bien y siempre contó bien. Tibisay Lucena tuvo una administración, óyeme bien, donde teóricamente en la junta directiva del CNE había un solo representante de la oposición. Todos los demás miembros del CNE eran afectos al chavismo, al PSUV. Cosa razón por la cual pudiese uno llegar a pensar que realmente podían haber hecho lo que le daba la gana con los resultados electorales. Ok. Existió una figura que también fue muy polémica y que a nivel latinoamericano muchos llegamos a creer que podría lograr algo, y era Ramos. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con toda esta gente de la MUD? ¿Qué pasó con todos estos líderes que para el 2015 pudieron haber logrado cambiar la historia? En el 2015 se le dio una paliza al gobierno, realmente, en las elecciones a diputados. Una paliza anunciada, óyeme bien. ¿Por qué te digo que anunciada? Porque cuando tú salías en octubre o noviembre del 2015 a hacer trabajo de calle, como los que hacemos nosotros los hombres de inteligencia, tú le preguntabas a la gente que por quién iba a votar y la gente te decía, yo voy a votar por la MU para que saquen a Maduro. No, señora, pero es que las elecciones no son para presidente. ¿Por qué candidato a diputado va a votar usted? Ah, bueno, porque candidato de la MUD. Y tú acabas de nombrar un personaje, por ejemplo, Henry Ramos Ayuso, quien resultó electo, óyeme bien, diputado por mi circuito electoral. Y aquí la gente no sabía que estaba votando por él. No. Eso fue una fiesta electoral que la gente salió a votar en contra del gobierno. O sea, no importaba quién era el que fuera, no, pero
no importaba quién era. Óyeme bien, tanto así, yo soy, porque es que es bueno orientar, ¿no? Y hablar con números. El CNE para ese momento se le ocurrió la paridad de género. Ejemplo, ¿no? En cuanto a candidatos a diputados. Entonces era algo así como 60% caballeros y 40% mujeres. El 40% de las mujeres que metió la MUD, casi todas salieron diputadas. Porque la gente salió a votar en contra del gobierno. La gente salió a votar en contra de la MUD. Ahora bien, yo dije en una oportunidad y en una reunión qué podía ocurrir en la Asamblea Nacional y qué podía ocurrir con la MUD. Yo me crié en un gobierno democrático. Mi padre fue un dirigente político. Los dirigentes políticos, no todos, iban a la Asamblea ni como diputados ni como senadores. No, tú necesitabas dirigentes políticos en la calle. No todos iban a cargos gubernamentales. Las organizaciones políticas necesitaban políticos en la calle. ¿Qué ocurrió con los políticos de la calle? La mesa de la unidad y las elecciones del 2015, que todos los líderes políticos salieron diputados por la MUD. Entonces abandonaron la política de la calle y lamentablemente mudaron la política para la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional no es para hacer política, la Asamblea Nacional es para hacer leyes, para revisar leyes, para legislar. Okay. Entonces, ahí hubo ese vacío de poder con respecto a la política en Venezuela. Está claro, yo creo que no hay, yo creo que no. Sí, voy a buscar una batería adicional. No, dale, mientras mi comisario Omar Vázquez Lagonel consigue el cargador para su celular, le quiero mandar este mensaje a los comandos de la fuerza pública en Colombia, a los veteranos de la fuerza pública, tanto civiles como uniformados. Lo que ustedes están aprendiendo hoy en este programa, caballeros, es una gran verdad de cómo se destruyó un país. Este país se destruyó por la desunión, ese país se destruyó por la abstinencia, ese país se destruyó por lo que traducido a un paisañol, el importaculismo nacional. No voy a votar, no me interesa, pase lo que pase. Y literalmente los que sí votan terminan decidiendo por los que no les dio la gana de salir a ejercer su derecho. Si nosotros seguimos en Colombia divididos, si los candidatos que están saliendo por los diferentes partidos que quieren participar en política, tenemos que reconocer que nosotros como policías o que nuestros hombres como soldados, a nosotros jamás nos educaron para hacer política. Ustedes están escuchando al comando Omar Velázquez Lagonel, que se identifica como un generador de conciencia, como un hombre educador. Fue incluso un hombre humilde a reconocerse que no es líder, es educador. Si en Colombia nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos hoy presenciando en este programa, no se preocupen, que con $1.7 al mes se lo van a recordar cuando le toque. Sí. Y a ellos solo les tocó 2 décadas. En menos de 2 décadas destruyeron al país más rico de Latinoamérica. Y ningún país de Latinoamérica, ni siquiera el gigante Brasil, se le puede ubicar a las riquezas de Venezuela. Venezuela es Dubái. Venezuela es un Emiratos Árabe. De ahí para abajo todos somos pobres. Pues si al país más rico le demoraron 20 años en destrozarlo, a Colombia no lo van a masacrar en menos de 3 o 4 décadas, de 3 o 4 años. Métase en eso en la cabeza. Mi comisario Omar, a nivel de inteligencia, ¿quién es Maduro?
hombre que Chávez decidió debía ser su sucesor y la oposición no hizo nada por echarlo. Y con sus 3,5 millones de electores gana unas elecciones. Y de hecho ganó las elecciones, pues. Increíble. Generalmente uno de los modus operandi de la estrategia castrocomunista es poner de jefe a un idiota, pero al que verdaderamente dirige todo está en segundo lugar. Yo te hice una pregunta que te la puedo repetir, pero si por situaciones de mediatismo su merced cree que no es correcto responder, lo entenderé. ¿Cuál es el hombre más peligroso de Venezuela? Yo no utilizaría la palabra peligroso, porque yo diría de cuidado. Yo creo que Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello es literalmente quien maneja Venezuela. ¿O estoy equivocado? ¿O es Maduro? Tiene bastante influencia en Venezuela. Sí tiene. Usted mi comisario, si todos sabemos en Colombia que Maduro es colombiano de nacimiento, con su familia y con todo, que hacia 1998 a nivel de inteligencia todos sabemos de que era un don nadie, que era un conductor de un articulado, como decir en Colombia un Transmilenio en Bogotá, bucetero en cualquier ciudad de Colombia, conductor de bus del MIU en Cali, que era mal trabajador, pésimo ciudadano. ¿Cómo carajos un tipo de estos en menos de 8 años, construye una carrera política y llega a ser presidente del país más poderoso de Latinoamérica, hoy caído en desgracia? ¿Qué pasó ahí? Ahí hay dos cosas bien importantes. Óyeme bien, si él es colombiano o no, esa información fue muy mal manejada en Venezuela por quienes les correspondía manejarla, como por ejemplo la Asamblea Nacional del año 2016, por ejemplo. Si realmente se pudo haber demostrado en ese momento de que él era colombiano por la Asamblea Nacional del 2016, debió haber sido removido del cargo. En cuanto a carrera política, Nicolás Maduro no hizo carrera en política en Venezuela. Nicolás Maduro se incorporó inclusive al equipo de seguridad realmente de la campaña electoral de Hugo Chávez Frías por allá por los años 97, 98, y por su relación con la señora Cilia Flores, que mantenía muy buenas relaciones tuvo muy buenas relaciones con el presidente Chávez, le dieron ciertos cargos de importancia, como por ejemplo, imagínate tú, ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, ¿ok? A alguien que no sabía ni siquiera de la política venezolana, mucho menos de la política internacional. Y de ahí ocupó cargos de interés, realmente. Hasta que en el 2011, Chávez, en una locución un tanto macabrosa, porque realmente se estaba despidiendo de Venezuela, emitió aquellas palabras: si me llegase a pasar algo, voten por Nicolás Maduro. Pero todavía tenía, óyeme bien, los 3,000,000 y pico de votos de ese momento, y yo me atrevo a asegurar, Josué, realmente que mucha gente votó por Nicolás Maduro por sentimiento a raíz de la muerte del presidente Hugo Chávez Frías. La muerte del coronel Chávez, y eso también lo hablamos tú y yo ampliamente en otras charlas. Hay muchas tesis, hay mucho mito alrededor de este deceso. Es innegable el magnetismo y el mediatismo de quien en vida se conociera como Chávez Frías.
Hay quienes dicen que fue muerte natural, otros dicen que fue literalmente envenenado. Incluso muere y se dan cuenta y realmente demuestran de que su muerte la tuvieron oculta varios tiempos, varias semanas, incluso creo que hasta 2 meses o más. ¿Cómo fue todo este proceso histórico en ese traspiés del deceso del coronel Chávez Frías? Chávez Frías se despide de Venezuela algo así como un 10 o un 11 de diciembre, porque de hecho venían unas elecciones a gobernadores, y el boletín oficial que sacaba el gobierno era que el presidente está mejorando, el presidente está mejorando. Sin embargo, bueno, yo te comenté, yo tuve la suerte de tengo 2 vecinos médicos, ambos son pediatras, no tienen nada que ver con oncología. Sin embargo, tienen sus relaciones porque uno fue médico en el hospital militar. Y él, por ejemplo, me habló sobre la enfermedad del presidente Chávez. Es un cáncer bien agresivo, ¿ok? Y Chávez teóricamente pudo haber creído en la medicina cubana cuando ya había la experiencia con lo ocurrido con el presidente de Guyana. Lamentablemente por su manera de ser, no fue a otro país donde pudo haber existido algún tratamiento médico para el cáncer de él. Era un cáncer agresivo. Esas eran las palabras del médico. Si se operaba, corría el riesgo de que muriera. Si no se operaba, también. Otra versión sería yo bien irresponsable en darla porque yo no la tengo. La fecha de la muerte de Hugo Chávez Frías, yo me tengo que limitar a la que dice el gobierno. Yo no tengo ninguna fuente extraoficial que me pueda confirmar a mí que Chávez murió antes de la fecha que dijo el gobierno. Entonces sería bien irresponsable decir otra fecha, ¿no? Yo me limito a la fecha que dice el gobierno. Ahora, lo que sí, y según la historia, lo comentan en muchos países, los comunistas como que tienen por norma retrasar la noticia de la muerte de alguien. Y a lo mejor pudieron haber hecho eso con el presidente Chávez. Pudo haber sido así. Realmente murió en Cuba, realmente murió aquí en el hospital militar en Venezuela. Esa información la tendrán ellos. Y alguno de ellos, en algún momento, a lo mejor filtrará esa información para la calle con pruebas y detalles. Pues. Pero me imagino que una vez que se pueda producir un cambio de gobierno en este país, antes no creo. ¿Tú crees que ese cambio de gobierno se pueda dar en los próximos 10 años? Yo sí creo. Yo sí creo. No, yo sí creo. Sí. Mi comisario, ¿usted cree que Chávez pudo haber sido un buen presidente si no le meten en su cabeza ese cuento del comunismo? ¿O usted cree que él ya tenía ese concepto comunista en su cabeza y nadie lo afectó? Él simplemente fue artífice de su ingreso y su fatídico final político. Chávez era bolivariano, óyeme bien, extraordinario. Yo creo que hay muy pocos militares en Venezuela que puedan hablar también y conocer también la vida de Simón Bolívar. Chávez no era izquierdista. Sin embargo, el acto de sublevación de ellos tuvo relaciones con la gente de la izquierda. Tanto el 4 de febrero del 92 como el 27 de noviembre del 92 se demostró que participó gente de la izquierda. Ok, pero también participó la derecha. También participó gente del poder económico, de la clase social de este país. Y cuando sale de prisión, indultado, Chávez se hizo acompañar por grandes líderes, porque yo no sé si utilizar la palabra grandes líderes realmente, óyeme bien, pero con gente de la izquierda, gente influyente, gente que había hecho carrera, porque esa gente que sí hizo carrera política en Venezuela en la izquierda, esa gente que perteneció a la subversión en Venezuela, esa fue la gente que acompañó a Chávez, esa fue la gente que asesoró a Chávez, esa fue la gente que
le preparó un plan de gobierno a Hugo Chávez Frías. Entonces, resultados a la larga no podían ser resultados con tendencias a la democracia, no tenían que ser resultados con tendencia a la izquierda, al comunismo, al socialismo ese que ellos llaman del siglo XXI. Y aparte sus relaciones internacionales. Sí, la historia es muy clara. El coronel Chávez Frías también se alió y prácticamente fue sostenido por las FARC. También fue cercano a otro criminal narcoterrorista de la vida política en Colombia, como Petro, que es un criminal de lesa humanidad. También hay que reconocer de que Lula da Silva desde principios de los 90 ya venía manejando la agenda socialista en la región. Y no es menos cierto que también Castro sentía cierto grado de envidia, porque una de las características, y eso te lo comenté yo a ti, una persona de los grupos de inteligencia anticomunista cubana, nos comentaba que círculos muy cercanos en Cuba reconocían que Castro, el genocida cubano, sentía mucha envidia de esta figura bolivariana de Chávez. Primero porque él sí era militar, el genocida Castro no fue militar. En segundo lugar porque Castro, cuando se colocaba un uniforme, era un payaso. El coronel Chávez sí era un militar y cuando se colocaba su uniforme era porque se lo había ganado, su jineta, sus insignias se las había ganado. Sirviéndole y jurándole a una nación, lealtad a su país. Hay que reconocer también que Chávez era tal vez el líder político más rico de la historia latinoamericana. Me atrevo a decirlo que incluso ni siquiera Juan Domingo Perón, en su época entre mediados del siglo pasado, que le dio vida al peronismo, que luego es el kirchnerismo, que hoy en día sigue destrozando a la Argentina, pudo manejar el dinero que manejó Chávez. Literalmente Chávez tenía una billetera para gastárselo como le diera la gana, como un jeque árabe. ¿Cree usted, mi comandante Omar, que llegó a generar esto un desorden mental? Chávez manejó un petróleo a $115, el barril de petróleo. ¿Ok? Y eso Chávez manejaba el Banco Central a su antojo, como usted lo acaba de decir. Chávez manejaba las instituciones de mi país a su antojo. Todo el mundo le rendía pleitesía a Chávez en mi país. Manejaba los ministerios como les daba la gana, las empresas básicas del Estado como le daba la gana, las grandes industrias de mi país como le daba la gana. Y aparte de eso, Chávez tenía buena verborrea. Y Chávez trató, y lo hizo, no solamente trató, sino que lo hizo, de ganarse a los presidentes de Latinoamérica, Centroamérica y América del Sur. Pero es que aparte de eso, ya para ese momento existía la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a nivel de Latinoamérica, el Grupo de Río, el Grupo de Puebla. Se estaban reencontrando con políticos de la vieja guardia que en política eran superiores a él. Fidel Castro, yo diría que cometió un grave error la primera vez que Chávez fue a Cuba, que lo fue a recibir al aeropuerto. Cuando Chávez lo que era para ese momento era un expresidiario. Esa era la palabra cuando Chávez fue a Cuba. Era un expresidiario. Ya no era un teniente coronel. Ya no era coronel. No, era un expresidiario. Un hombre que se había sublevado en Venezuela, que había atentado contra el sistema democrático. Pero Fidel se encargó de presentarle a quienes no conocía y de juntarlos, Kirchner, Evo Morales, Lula, y pare usted de contar. Mi comando Omar, ya cerrando, Venezuela, el expresidente norteamericano Donald Trump decía
El problema de Venezuela no es que haya copiado el modelo comunista, sino que lo implementó a la perfección. Creo que no hay mucho que ahondar en este punto y estamos claros de que el Estado venezolano es la muestra de que el socialismo no sirve absolutamente para nada, que solo viene acompañado de miseria, de tristeza, de desilusión y de muerte. ¿Venezuela es un narcoestado? Según las investigaciones del Departamento de norteamericano y las agencias de seguridad encabezadas por la DEA, sí. Sí es. Es el escondedero, y todos lo sabemos, de los líderes de las FARC y que han colocado campamentos. Le han dado espacio en los estados fronterizos. No cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Cerrando ya, agradeciéndole a usted, mi comisario Omar Vázquez Lagonel, de tu corazón, con la lucidez que Dios te ha dado y con toda la preparación, porque usted es un hijo de la República de Venezuela y uno de los mejores formados a nivel de la historia de la policía de tu país. ¿Qué le dirías a todos esos veteranos de la fuerza pública, a todos estos hombres que creo que usted ha notado en esta entrevista? Tengo un profundo respeto por la vida castrense. ¿Cuál es tu mensaje para todos estos hombres y mujeres que hemos jurado lealtad a nuestros países? Por ejemplo, en mi país, un mensaje dirigido a las 23 policías estatales, las 3 nacionales y las 111 policías municipales, que luchen por la ley de seguridad social de los funcionarios policiales de Venezuela en su segunda versión, que ya ha sido aprobada en primera discusión. Que la revisen, que opinen y que no les pase lo que nos está pasando a nosotros como jubilados de las policías. Que, por ejemplo, hoy estamos recogiendo dinero para enterrar a la esposa de un funcionario jubilado, por ejemplo. A nivel de militares, yo creo que los militares en mi país, los líderes militares en mi país perdieron el norte, porque es que ellos están en igualdad de condiciones. Es impresionante la cifra que tú me estabas dando de lo que puede ganar un general de división en Colombia a lo que puede ganar un general de división en el país. ¿Ok? A pesar de que nosotros tenemos años que no tenemos una guerrilla. Ustedes todavía tienen una situación irregular en su país. Y a nivel de Latinoamérica, mira, hay un proyecto bien interesante con la Confederación de Policías Penitenciarios de Latinoamérica, donde nosotros hoy en día tenemos la presidencia con nuestro sargento jubilado de tránsito terrestre, Gregorio Arias. A mí me parece que ese es un proyecto que pudiese llevar, óyeme bien, a algo que nosotros estamos manejando en algo que se llama Proyecto Plan País Venezuela, a la hora que haya un cambio de gobierno en este país, de estrechar esos lazos de amistad entre los cuerpos de policía de Latinoamérica y crear algo así como la Ameripol. Existe la Interpol, existe la Europol. ¿Por qué no crear nosotros Ameripol? Pero para eso necesitamos que nuestros policías hoy en día sean como fuimos nosotros, que bien o mal, si estamos jubilados o pensionados, es porque a lo mejor desempeñamos buenos papeles en la policía y no estamos en condiciones de destituidos o de votados. Ok, en mi país es impresionante la cantidad de funcionarios que destituyen y ponen a la orden tribunales todos los días por actos de corrupción. Claro, eso es un tema que pudiésemos tratarlo en otra conferencia, en otra conversación, pero sí ojalá que se sirvan de luchar por la seguridad social de los funcionarios policiales en Venezuela, que no se dejen engañar por el comunismo y el socialismo, porque lo que trae, como usted lo acaba de decir, lo que trae es miseria, desastre, tragedia.
mi país, y que vean lo que ha ocurrido en mi país. Yo no diría que en los últimos 20 años, para que no tengan que leer mucho, que vean lo que ha ocurrido en mi país en los últimos 10 años. El mejor ejemplo de destrucción, en manos del socialismo, comunismo, es lo que ha ocurrido en mi país en los últimos 10 años. Mi comisario, para mí ha sido un honor compartir con usted. No puedo ocultar que se me ha erizado la piel al darme cuenta de lo que yo conozco de una etapa de mi vida, de lo que para mí es la nación más rica de Latinoamérica. Siento una tristeza en mi corazón ver lo que está aconteciendo hoy, pero creo que el mensaje también para Colombia y para Latinoamérica es lo que usted nos ha enseñado, mi comisario. El verdadero asesino de Latinoamérica comunista no es la idea cubanizada de un proceso fallido en la historia, sino que el verdadero enemigo es la abstención en la política. Sí. No participar. Reciba a la distancia mis respetos. Finalmente, una pregunta crucial, si tenemos información bien, si no, hace poco tiempo se dice a nivel mediático, mas no hay pruebas de ello, fue dado de baja en Venezuela un narcoterrorista y criminal de lesa humanidad de apellido Santrich. Sí. No se conoce el cadáver, no se conocen pruebas de ADN, hay una cantidad de cosas alrededor. ¿Es posible que esta persona sí haya muerto en Venezuela? Aparentemente sí. Eso ocurrió en los límites que tiene Venezuela con Colombia por los lados de Apure. Y las declaraciones hasta el momento te dicen que sí murió en uno de esos enfrentamientos. No hay cuerpo, y hasta que no haya cuerpo no ha muerto. No hay muerto, exactamente. Mi comando Omar Velázquez Lagunel, reciban la distancia mis respetos como carabinero, como veterano de la fuerza pública de mi país. Honor y victoria en sus días a todo el grupo de profesionales de las fuerzas militares y de policía, incluso en Venezuela. Nuestro saludo cordial. Las fuerzas militares y policiales de todos los países de Latinoamérica no somos enemigos. No. Tenemos que abrigar ningún tipo de ideología política, y la única ideología que debe de tener nuestra formación hasta el último de nuestros días es ese juramento ante Dios, ante nuestros familiares, ante nuestro pueblo, de un Dios, de una patria y de una familia. Ha sido un honor para mí, mi comisario Omar Vázquez, reciba un cordial saludo. También desde Ecovisión Colombia, versión internacional, recibe usted en la distancia nuestra admiración y esperamos poder compartir con usted muchísimo más. Le pido disculpas si es mucha la tela para cortar. Usted es un hombre que tiene mucho para enseñarnos y creo que un par de horas no serían suficientes. Para mí sería un honor si podemos compartir con usted nuevamente para ahondar en temas de mayor profundidad. Gracias, Josué. Buenas noches, estamos a la orden. Me encantaría que tuviésemos un programa para hablar realmente de seguridad. ¿Le parece, mi comisario, que hagamos un segundo programa y el tema lo pones con esa tesis de seguridad? De seguridad. Perfecto. Como ordene, mi comisario, lo vamos a hacer. Palabra dada. Chao, Josué. Chao, bendiciones, mi comisario. Buenas noches. Igualmente. Gracias a Ecovisión Colombia y a todos ustedes por estar con nosotros. Reciban en la distancia un cordial saludo. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga. Y recuerden, la abstención es el mejor aliado del comunismo en Latinoamérica. Buenas noches, Colombia.